Mi nombre es Roger Fritz, estudiante de la carrera Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán. En esta ocasión les voy a platicar sobre la estadística en la medicina. Se forma para atender pacientes. Esta es la formación que tiene la carrera, ya que antiguamente la estadística era como una materia aislada. Por lo tanto, tenía una formación que nos llevara a concatenar lo que veíamos con los pacientes, y el aspecto psicológico era la separación de dos materias. Hace algunos años el doctor Albert Einstein era matemático y le llamó la atención la medicina y entró a ser médico. Después se hizo especialista en metrología. El doctor se dio cuenta que muchos aspectos de los médicos no eran reproducibles. No había una forma de evaluar la variabilidad de los síntomas que se tenía con los pacientes. Entonces, este se preocupó mucho por analizar este aspecto, que hizo un libro que se llamó Clinimetría, que era para medición de los aspectos químicos, y empezó a trabajar viendo qué tanto se reproducían los síntomas de los pacientes, y el médico era capaz de poder evaluar el síntoma y dar un diagnóstico correcto. A partir de ahí surgen varias ramas entre lo que es la medicina basada en evidencia, que busca tener un aspecto cuantitativo de la medicina, de la rapidez de reproducción de síntomas y signos que se están analizando, y también evalúa qué tan bueno es el diagnóstico. La idea es que los tratamientos que hay y los diagnósticos que se hacen conocen qué tan reproducibles son y qué tanta fuerza tienen. Porque una cosa es lo que el médico crea, lo que el paciente pueda tener, y otra muy distinta es que tenga la evidencia suficiente para demostrar que el diagnóstico es correcto. Esto ha venido a cambiar la forma de pensar del médico en la actualidad. Hay muchos avances que ha mejorado de tal manera que ese tipo de aspecto clínico ya no se ve ahora, porque la enfermedad se ve a un grado tan temprano que los pacientes ya no desarrollan síntomas. Entonces se hace más importante el aspecto de, de entender sensibilidad específica, que los médicos puedan conocer un diagnóstico más temprano, incluso sin síntomas de los pacientes, ya que la medicina se estudiaba tiempo atrás, no es medicina que está en la actualidad. Ha cambiado completamente, y por lo tanto el médico es obligado a entender estos fenómenos de probabilidad para hacer un mejor diagnóstico con los aspectos. Entonces ahora los nuevos miembros sí tienen formación estadística que que los anteriores. Sin embargo, todavía hace falta que los nuevos miembros aprendan a manejar hipótesis e investigación, por si todo está basado en tener una mejor evidencia posible que soporte el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Entonces, si así la estadística es un aspecto que a diario se está evaluando, los médicos en la actualidad, otro aspecto como es la variabilidad biológica para la sobrevida de las especies, es decir, una especie que tenga mucha variación biológica está más apta para sobrevivir aunque el medio ambiente cambiara. Entonces, el ser humano tiene mucha variación genética hacia qué forma que se expresa
los genes son más fáciles de adaptar, tanto que podemos vivir en el Polo Norte pasando todos los cambios de medio ambiente, temperatura y llegar, digamos, hasta el desierto. Entonces, si se dice que somos una especie con alta variabilidad biológica, eso significa que las enfermedades que tenemos también son sumamente variables. Por lo tanto, buscamos la variación, la estadística para entender la variación que hay, para poder proponer límites de confianza y poder recetar una enfermedad. En un hospital de México se está enfocando a entender todas las matemáticas estadísticas para poder formular hipótesis que tengan bases matemáticas, como ver el tamaño, defecto, diferencia entre. El caso es buscar y formular hipótesis con un modelo matemático que tenga base en su experiencia y poder ver que el paradigma médico que se aplica en otros países son igual aplicables a nuestro país y equilibrar el conocimiento con la vida real. Aún así, se buscan nuevos aspectos como, por ejemplo, células madres para poder curar úlceras del pie diabético. En el hospital vienen físicos, biólogos moleculares, ingenieros en, en diseño industrial como en computación y en conjunto ponen un problema específico de salud y se intenta ver que diferentes puntos de vista y llegar a una sola respuesta al mismo. Y llegamos a una conclusión que si la estadística se necesita para los estudiantes e investigadores formados, que se conozcan los analistas multidisciplinarios para poder hacer nuevas propuestas de investigación. Algunos de ellos ya tienen algo de experiencia, porque en este caso se lleva alrededor de los 3 años y medio de estar trabajando. Uno de los obstáculos que se vio fue un lenguaje común, ya que tenía gente de diferentes disciplinas matemáticas y por lo tanto cada uno tenía sus conceptos matemáticos. Los médicos como algo normal, conceptos médicos, y hubo necesidad que los estadísticos o matemáticos tengan que aprender términos médicos para poder entender la prueba de hipótesis. Ahora se tienen médicos que hacen estadística y por lo tanto se tienen estadísticos que están estudiando medicina. Entonces, como conclusión, si no entienden la estadística, vale la pena estudiarla para poder entender la disciplina de uno mismo. Bueno, por mi parte es todo. Eh, Muchas gracias. Esta charla se basó en el capítulo 14 de la serie Una niña de la estadística, que dictó el doctor Juan Carlos López Alvarenga, director de investigación médica en el Hospital General de México.